Hoy vamos a ponernos un poqueñín marineros, con el misterio de misterios, con la madre de todas las películas, generalmente pésimes, de barcos fantasma. La historia ya es sobradamente conocida. El 5 de aviento de 1872, frente a les Azores, un bergantín a la deriva y al contrau por otro canadiense. Entren y en el barco no hay nadie, ni rastro de los tripulantes, pero tampoco rastro de cualquier desgracia que pudiera haber ocurrido en aquel barco para que ellos cogieran el petate y marcharen con los botes salvavides, que ya era lo único que faltaba del barco. Y es la historia del Mariceleste, el misterio más grande, o uno de los más grandes, de la cultura anglosajona. Pero, ahí vos faigo una entruga. ¿Pudo tener el Mariceleste una trama asturiana en Candás? El Mariceleste saliera de Nueva York, bueno, este no es el Mariceleste, pero vos lo imagináis, saliera de Nueva York un mes antes de que lo encontraren vagando a la deriva, rumbo a Xénova, donde iba a vender unos barriles llenos de alcohol. A bordo iban al menos 10 tripulantes, de los que no se va a volver a saber nada en la vida. Benjamin Briggs, el capitán, la su mujer, la fía y el resto de la tripulación. De ningún de ellos supose enxamás el destino ni la causa de que abandonaren aquel barco preses del pánico al ver que podía fundirse, porque cuando lo encuentra el otro bergantín, el de Gratia, canadiense, este barco, el Mariceleste, no tiene aparentemente ninguna falla, ni tampoco rastros de sangre. Con ello queden absolutamente descartadas dos de las teorías que, sin embargo, van a ser de las más potentes en el misterio del Mariceleste. Una, que fuera abordado por los pirates, y otra, que en él sucediera un crimen múltiple. A los pocos días el Mariceleste llegó a Gibraltar custodiado por aquellos marineros canadienses que lo atoparen, pero nunca se va a saber qué lle de esa tripulación. Sí que tenemos, evidentemente, muchas teorías, y una de ellas pasa por aquí, por Asturias. Entamamos por las causas que pudieron hacer que la tripulación abandonara el barco. Son tantas que dan como palistao. A saber, número 1, que los tripulantes enxamás quixeren abandonar el barco, pero que hubiera daqué que ellos se espantase, que ellos hiciera subir al bote salvavides y que en un accidente, pues la cuerda con la que estaba amarrado aquel bote al bergantín se soltase. Esto es altamente probable porque el barco transportaba un material muy peligroso, alcohol. Bien podía ser que uno de los botes de alcohol pues soltara alguna pequeña llamina y los tripulantes, pues en pánico porque aquella llama se expandiera por todo el barco, que ya era totalmente de madera, pues se metieran en el bote salvavides mientras tanto, y la cosa se lió mal. Que creyeran que estaban a punto de chocar contra un iceberg, que lo sabía. Que creyeran que el barco estaba fundiéndose por un error de cálculo y vieran que había agua en la cubierta, o también que hubiera rachas de viento muy fuertes. Un accidente que hizo que la tripulación íntegramente cayera a la mar, donde fue devorada por los tiburones. Esta versión es curiosa porque es la que va a decir un supuesto superviviente de la tragedia en los años 20. Claro que la cosa pierde un poco de fuelle cuando el tripulante no sabe decir bien ni el nombre de los otros tripulantes, ni tampoco la edad de la rapacina, de la fía del capitán Briggs, que él dice que tiene unos 7-8 años y realmente tenía unos 2. Bueno, pues parece que ese paisano no se había enterado muy bien de lo que había visto. Y ya está, no sabemos más, salvo una cosa. Una referencia enxamás estudiada que no salió nunca en los libros, pero que sí la tenemos en la hemeroteca y que vincula el misterio del Mariceleste directamente con Asturias, concretamente con Candás. En la semana última, dice el recorte publicado en los periódicos nacionales y también aquí asturianos en mayo de 1873, esto es unos 5 meses después del accidente del Mariceleste, hallaron los pescadores de Candás 2 balsas, 2 botes salvavides, como los 2 que habían desaparecido en el Mariceleste. En un de ellos ondeaba la bandera norteamericana, otra pista más, y al encontrarse en él el cadáver de un hombre que fuera atado de pies y manos. No sabemos exactamente qué pudo haber pasado con aquel paisano. En el otro bote, 5 cadáveres en avanzado estado de descomposición, el mismo estado de descomposición que correspondería a unos cadáveres que llevaran 5 meses en alta mar, exactamente los mismos que llevaba el misterio del Mariceleste. Y no se nos olvide que ya era un barco estadounidense, de ahí la bandera. Pero el caso nunca se investigó, ni llegó a vincularse tampoco en tiempos con otro suceso. Y güey, ya
difícil saber. ¿Y vosotros creéis que el misterio del mar celeste pudo tener una Astur Connection, una conexión asturiana? Y en ese caso, ¿quién era el paisano atado de pies y manes y por qué tuvieron la necesidad de inmovilizarlo? ¿Podrían reposar los cadáveres del capitán Briggs y la so famosa tripulación Way en Candás? Misterios na mar, como el del mar celeste, hay muchos, y sabemos que muchos sois precisamente de sitios con mar, así que contáinos aquí en los comentarios cualquier misterio o incluso la resolución de este que vos acabo de contar ahora y vamos a ver qué hacemos con ellos en los próximos semanas. Hasta la que viene.